Muy bien, hermanos. Quisiéramos abrir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a abrir la palabra del Señor y quisiéramos compartir un mensaje, hermanos, también aprovechando que es el primer sábado del mes, para hablar un poquito acerca de los grupos pequeños, hermanos. Yo no sé cuántos de nosotros estemos participando en algún grupo pequeño. ¿Estamos participando en algún grupo pequeño? Dios les bendiga, hermana. ¿Alguien más está participando en grupos pequeños? Las hermanas de allá atrás, Dios les bendiga. Nuestros hermanos también, gloria a Dios. Gloria a Dios. Un buen grupo está participando en grupos pequeños, que ahora se le ha denominado grupos pequeños compasivos, ¿no? Porque con la idea de que salgamos un poquito, no solamente citarnos para reunirnos ahí y alimentarnos de la palabra del Señor, como decían las hermanas que estaban dirigiendo la escuela sabática, ¿no? Sino también compartir la palabra de nuestro Dios con otras personas. Ese es el objetivo y ahorita lo vamos a ver también en la palabra del Señor, hermanos. Les decía, quisiéramos hablar sobre eso en esta mañana, tomar los siguientes minutos, y quisiera invitarlos para que abriéramos nuestras Biblias ahí en Mateo capítulo 9. Mateo capítulo 9. El versículo 35, hermanos. Vamos a leerlo. Dice la Escritura que hacía algo Jesús ahí. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas. Y aquí viene la triple misión que nosotros tratamos de hacer, igual que Cristo Jesús, ¿no? Enseñando en todas las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Saben, hermanos, este es un trabajo que Cristo Jesús hacía, y les decía también nuestra iglesia trata de hacer también, o de imitar lo que Cristo Jesús hacía cuando estuvo aquí en esta tierra. Nuestra iglesia también enseña en las iglesias, enseña la palabra de Dios, predica el evangelio, pero también dice aquí sanando toda enfermedad. Y les decía, nuestra iglesia tiene organizaciones que hacen estos trabajos. Por ejemplo, el de sanando, bueno, pues nuestra iglesia tiene hospitales, ¿no? El de enseñando, nuestra iglesia tiene escuelas también. Y tiene iglesias donde se predica la palabra del Señor. Entonces, nosotros como iglesia tratamos de seguir las pisadas de Cristo Jesús en todo momento. Dice aquí la palabra del Señor que Cristo Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y hacía este trabajo. Pero saben que mientras hacía este trabajo, Jesús se encontró con algo que llamó mucho su atención y que lo llenó también de preocupación, hermanos. Jesús se encontró con algo muy importante que yo quisiera resaltar en este momento. Dice el versículo 36, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. Jesús tuvo compasión de cada una de las personas que veía en estas aldeas, en estas ciudades. Y dice la palabra del Señor, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Estuve buscando también en algunas otras versiones, la versión lenguaje sencillo, dice que porque vio que la gente estaba confundida y que no tenía quien las defendiera. Parecían un rebaño de ovejas sin pastor. Dice la Biblia también de las Américas, dice, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Y esto llamó mucho mi atención, hermanos, para preguntarles en este momento. Yo no sé si en algún momento tú te has sentido así, de esta forma. ¿Te has sentido abatida? ¿Te has sentido cansada en algún momento de tu vida espiritual? Yo no sé si nos hemos sentido así, y yo creo que sí, hermanos, porque la mayor parte de nosotros, bueno, pues pasamos, mientras vivimos en este mundo, pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando recibes una noticia que esa noticia trae tristeza a tu corazón, por ejemplo, que te dicen que tienes alguna enfermedad, o que estás enfermo de algo, bueno, pues eso trae tristeza, o no solamente a ti directamente, sino también a otras personas, ¿no es cierto?
personas que son cercanas a ti, que también tú amas y quieres lo mejor para ellas, y también eso trae tristeza cuando llega una noticia triste a ellos, una noticia difícil, perdón. Las personas se sienten confundidas, las personas se sienten así como dice esta versión, no tienen quien las defienda, hermanos. Dice Jesús que cuando vio a toda esta gente por estas aldeas, vio que estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tal vez en algún momento, y déjenme decirlo así de esta forma con todo respeto, hemos escuchado también hasta miembros de iglesia manifestar, hermanos, que tal vez han necesitado en ocasiones de alguna visita de algún encargado de iglesia o del pastor, y no ha sido así. ¿No es cierto? No sé si ustedes lo han escuchado en algún momento. Tú te sientas igual como estas personas que te estoy mencionando. ¿Cómo poder solucionar estos problemas? Cuando Jesús vio que estas personas estaban así, ¿qué es lo que hizo Jesús, hermanos? Saben, Jesús cuando vio todo esto, fíjense lo que dice el siguiente versículo, el versículo 37 que leyeron nuestras hermanas. Dice, entonces dijo a sus discípulos, dice, a la verdad, la mies es ¿cómo, hermanos? Mucha. La mies es mucha, ¿y los obreros cuántos? Pocos. La mies es mucha y los obreros pocos. ¿Cuántos están de acuerdo con Cristo Jesús, hermanos? Hermana Nina, ¿usted está de acuerdo con Cristo Jesús? La mies es mucha y los obreros pocos, hermanos. Jesús se dio cuenta de ello, hermanos. Vio la necesidad de la gente por todo lo que ellos estaban pasando, pero también vio que había mucha gente que necesitaba, pero que eran pocos los que estaban dando esa ayuda. ¿Qué hacer ahora? ¿Qué hacer ahora? Porque Jesús reconoce, hermanos. Jesús reconoce, si ustedes recuerdan, Jesús solamente podía estar en un solo lugar, ¿no es cierto? Mientras estuvo aquí en esta tierra. Por eso les dice a los discípulos cuando Él ascendió al cielo, les dice, les conviene que yo me vaya. Porque el Espíritu Santo sí iba a poder estar en todo lugar. Él solamente podía estar en un solo lugar. Jesús se dio cuenta que Él no podía con todo el trabajo, hermanos. Él se dio cuenta que la mies era mucha para cubrir esta necesidad y que los obreros eran pocos. ¿Qué hizo Cristo Jesús, hermanos? ¿Qué hizo Jesús después? Lo primero que hizo, hermanos, viene en el siguiente versículo. Y dice ahí que lo que hizo Jesús primero fue, rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. ¿Qué hizo primero entonces el Señor cuando vio todo este problema, hermanos? Lo primero que hizo fue orar, poner todo en las manos de Dios, pedirle al Señor que Él mandara más obreros. Y yo quisiera en este momento, hermanos, hacer lo mismo que hizo Cristo Jesús. Orar para que Dios envíe obreros a su mies. Quiero pedir si hay algún voluntario. No, veía al hermano Martín acá de este lado, disculpen que ya no veo muy bien a lo lejos, pero acá está de este lado. Me lo cambiaron, hermano. Hermano Martín, pudiese venir, hermano Martín, para hacer una oración por nuestra iglesia y ponerla en las manos del Señor. Yo quisiera aprovechar este momento, hermanos, para orar por nosotros, por nuestra iglesia de San Nicolás. ¿Ustedes están conscientes de que hay hermanos que necesitan mucho del Señor? ¿Están conscientes también que el pastor no puede hacer todo o visitarlos a todos, aunque ya he visitado a algunos, ¿no? Pero están conscientes que hace falta todavía más? Hace falta todavía más trabajo. ¿Por qué no nos ponemos en las manos del Señor, hermanos? ¿Les parece? Vamos a orar y le voy a pedir aquí al hermano Martín si nos puede guiar en oración. Inclinemos nuestros rostros, hermanos.
Querido Padre Celestial, agradecidos estamos contigo, Señor, porque hemos conocido el Evangelio, las buenas nuevas, y tú sigues transformando día a día nuestras vidas. Pero gracias también, Señor, porque nos haces un llamado para poder ser parte, Señor, del llamado que tú haces a más gente para que también puedan ver lo que tú puedes hacer en sus vidas. Ayúdanos, Señor, para tener ese gozo, esa pasión por ir a esas personas y poderles decir lo que hicieron algunos de tus discípulos, lo que hizo la mujer samaritana, invitarlos a ir a Jesús y para que por ellos mismos vean lo que Jesús puede hacer en sus vidas. Estamos conscientes, Señor, de que a veces no tenemos las ganas, no tenemos los deseos, porque nosotros mismos a veces no estamos bien espiritualmente. Te queremos pedir que tu Santo Espíritu nos ayude a afirmarnos en la verdad y que con tu bendición, Señor, podamos tener ese deseo de compartir el mensaje, de invitar a las personas a que vengan a Jesús. Tal vez nosotros no podemos dar el estudio bíblico, no tenemos sentimos que no podemos tener el conocimiento, pero solamente ayúdenos a invitar a las personas a que por ellos mismos vayan a Jesús para que Jesús pueda transformar sus vidas. Bendícenos pues, Señor, como iglesias, ayúdanos a seguir siendo transformados y a seguirnos preparando para el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermano Martín. Gracias, hermanos, que nuestro hermano Martín, bueno, como anciano de nuestra iglesia, quise invitarlo para que pudiese poner a nuestra iglesia en las manos del Señor. Voy a iniciar la segunda parte y última de este mensaje, hermanos, para concluir, solamente diciéndoles, hermanos, que si nosotros seguimos lo que dice Mateo capítulo 9, desde el versículo 35, dice primero que Jesús recorría las ciudades, se dio cuenta que la gente estaba necesitada de Dios. Y cuando se dio cuenta de ello, también se dio cuenta de que eran pocos, hermanos, los que estaban involucrados en la salvación de las personas. Entonces hace una oración pidiendo a Dios que Dios mande más obreros a su mies. Pero no solo queda ahí Jesús, hermanos, sino que pone en práctica una cosa que yo quiero resaltar en este momento. ¿Y saben qué fue lo que puso en práctica Jesús, hermanos? Fueron los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Esta fue la solución que puso Jesús, hermanos, para aquellas personas que estaban en necesidad de nuestra iglesia, hermanos, también. Miren, hay algunas cosas que menciona la Escritura. Voy a leer aquí Marcos capítulo 3, versículo 13 y 14. Dice la Escritura aquí en Marcos capítulo 3, versículo 13, dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Jesús puso en práctica, hermanos, los grupos pequeños. Dice que lo seguía mucha gente, pero de toda esa gente que lo seguía, Jesús llamó a los que él quiso. ¿Y a quiénes llamó, hermanos? ¿Se recuerdan? Llamó a sus discípulos, a los 12. De hecho, dice la sociología que un grupo pequeño tiene que ver de 2 a 20 personas aproximadamente. De 2 a 20 personas son lo que compone un grupo pequeño. Aquí Jesús escogió 12 personas para que estuviesen con él. Ahí lo menciona la palabra de Dios. Dice aquí la palabra del Señor, el versículo 13, entonces, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, pero los llamó con 2 propósitos, también les dio 2 propósitos, hermanos, cuando comenzó a llamarlos, porque dice la Escritura, aquí el versículo 14, y estableció ¿a cuántos, hermanos? A 12. ¿Para qué? ¿Para qué estableció a 12? ¿Para qué hizo ese grupo pequeño, hermanos? Dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. 2 cosas muy importantes. Les dio un objetivo, o 2 objetivos, hermanos. Los objetivos eran que estuvieran con él, que se alimentaran de la palabra de Dios, que pudieran ellos estar en esa comunión con él, pero también les dio una segunda
un segundo objetivo. ¿Cuál era ese segundo objetivo, hermanos? Predicar el Evangelio. Nuestros grupos pequeños también están o deberían de estar enfocados en esto, en alimentarnos de la palabra del Señor, en estar en comunión ahí unos con otros, como dice que lo hacía en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva, pero también, hermanos, es enviarlos a predicar. Que la iglesia no se quede ahí solamente alimentándose y alimentándose, hermanos, sino que también podamos salir a predicar el Evangelio. Les dio este objetivo. Saben que los grupos pequeños, hermanos, tienen varios beneficios. Los grupos pequeños tienen varios beneficios. El primero de ellos es que satisfacen nuestras necesidades psicosociales, hermanos. ¿Cuáles son ellas? Bueno, pues las necesidades de afiliación, la necesidad de afecto, la necesidad de aceptación. En los grupos pequeños puedes sentirlo mucho mejor, hermanos. Lo voy a decir así, no me lo tomen a mal, pero miren, hermanos, aquí en nuestra iglesia, entre más grande sea nuestra iglesia, menos vamos a saludarnos. Cuando salgamos, o usted saluda a todos cuando sale, ¿verdad que no alcanza? Entonces, en un grupo pequeño, ustedes pueden recibir este beneficio. El beneficio es que usted puede satisfacer sus necesidades psicosociales. Por ejemplo, la afiliación, les decía, el grupo pequeño le brinda afecto y le brinda también aceptación. Otra cosa que puede usted recibir a través de los grupos pequeños es que ayuda a conseguir metas que usted solo no puede lograr, hermano. Ya entre varios podemos hacer alguna actividad que podemos lograr todos juntos. Otra cosa que podemos recibir, otro beneficio que podemos recibir de los grupos pequeños es razones de seguridad, hermanos. Nos da fortaleza, nos da menos ansiedad, hermanos, también. El saber que otra persona está orando por nosotros, que ahí usted puede exponer sus peticiones y que el grupo ora por usted, que puede saber su necesidad y puede estar al pendiente, hermana, ¿cómo te fue? ¿Cómo saliste de este problema? Usted se siente atendida. Usted siente, hermano, fortaleza en su corazón y esto le ayuda a sentir menos ansiedad para enfrentar el futuro. Una última cosa que quiero resaltar y es que los grupos pequeños también fortalecen el autoestima o la autoestima, hermanos. Da un sentimiento de ser útil a la obra del Señor y lo hace en un grupo, con un grupo de gente y usted se siente útil de servir a Cristo Jesús. Se siente valioso ahora, hermanos. Algo diferente que no sentía cuando estábamos solamente así, deprimidos, sin poder hacer nada. Y la hace sentir mejor consigo misma, hermanos. Mis hermanos, hoy quiero yo también hacerles un llamado en el nombre del Señor. Voy a dejar aquí el mensaje. Hay muchas otras cosas que decir de los grupos pequeños. Tanto de los líderes de nuestra iglesia, cómo podemos abordar los grupos pequeños desde la experiencia de Yetro, ¿se recuerdan ustedes? Es más, lo que más conocemos, hasta Cristo Jesús, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo trabajan también en grupo pequeño, hermanos. Entonces, los grupos pequeños salió de la mente del Señor, de alguien que no puede equivocarse, hermanos, para poder que nuestra iglesia pueda ser atendidos la mayor parte de nuestros hermanos. Así que esta es una solución que el Señor nos da para poder ser atendidos todos nosotros. Esta es la preocupación que tenía Cristo Jesús y por eso ideó los grupos pequeños, hermano. Por eso tuvo su grupo pequeño, sus 12 discípulos. Ahora yo quisiera invitarles, hermanos, para terminar. Sé que algunos ya dijeron que estaban participando en grupos pequeños, pero ¿habrá alguien que todavía no sienta o todavía no está participando en algún grupo pequeño, hermanos? ¿Habrá alguien? Miren, hay una petición que está haciendo nuestra hermana Nina. Ha estado mandando unos mensajes ahí a los grupos de nuestra iglesia. El mensaje es, o la invitación es, no sé a quién le gustaría de nuestra iglesia. Tal vez usted no se anima a predicar, ¿no? Pero habrá otros hermanos que sí. La hermana Nina ya tiene identificados algunos líderes. Pero ¿saben qué?
nos faltan lugares, nos faltan hogares donde poder hacer nuestras reuniones. Y que ahí vayan los hermanos, por lo menos un día a la semana, hermanos. Ustedes se ponen de acuerdo qué día, qué hora. Ya platicaríamos con ustedes para ver de qué forma les apoyamos y enviar un líder que atienda ahí. Usted solamente lo que va a hacer es abrir las puertas de su hogar, que también es una obra difícil, ¿no? Pero miren, hermanos, es una bendición dejar entrar a Dios en sus hogares. Después platicamos también de eso, con una historia de Obed-Edom. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de Obed-Edom que menciona ahí la Escritura. Cuando él dejó entrar al arca de Dios en su hogar, él fue bien bendecido, hermanos, grandemente bendecido, que hasta David dijo, oye, ¿y por qué está bendiciéndole el Señor? Ah, pues es que ahí está el arca del Señor, ahí está su presencia. Y entonces dijo, no, tráiganmela para acá, yo quiero también tenerla acá, la bendición del Señor. Entonces, hermanos, ¿a quién le gustaría tener esta bendición, hermanos? ¿Habrá alguien que le gustaría prestarnos su hogar, hermanos? Quisiera ver la mano por lo menos de uno, hermanos. ¿Le gustaría a alguien prestarnos su hogar para poder hacer una reunión ahí en su hogar, hermanos? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Acá de este lado habrá alguien, hermanos, de este lado para que la hermana Nina ya está ahí tomando nota, hermanos. Alguien que nos pudiese facilitar su hogar un día a la semana o un día cada 15 días. Para hacer alguna reunión de grupo pequeño, hermanos. ¿Habrá alguien? Miren, vamos a hacer esto, porque todavía veo así como que, veo algunos como que sí, como que no, ¿no? Entonces, les voy a dar oportunidad para que lo piensen tantito. Y al final, hermanos, les voy a pedir aquí que se acerquen con nuestra hermana Nina o con un servidor para que podamos anotarnos, hermanos, aquellos que quieran tener un grupo pequeño en su casa, que usted pueda prestar su hogar, el patio de su casa, allí la cochera de su casa, y allí podernos reunir para tener nuestro grupo pequeño, y que aquellas personas que necesitan de nuestra iglesia y vecinos de ahí, de nosotros, hermanos, puedan ser atendidas para honra y gloria de nuestro Dios. Así que les voy a pedir que al final podamos acercarnos ahí con la hermana Nina o con un servidor para poder planear todo para su grupo pequeño. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga.